¿Estás pensando en montar una tienda online, pero no sabes cómo hacerlo? Hoy te quiero hablar de Shopify, una plataforma que uso desde hace ya unos cuantos años y que te permite tener tu tienda online creada en pocos minutos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Crear una tienda online puede ser una odisea o algo sencillo, y por ello hoy quiero hablarte de la empresa canadiense Shopify, que te permite por un coste muy ajustado y de manera sencilla tener una potente tienda online y poder lanzar tu negocio de e-commerce con un menor coste. Por ello voy a mostrarte paso a paso cómo hacerlo. Bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer la prueba, ¿no? Estamos directamente en Shopify, esta es la página de portada, ¿no? Nada más entrar. Entonces, bueno, pues lo primero, pues podemos decir aquí empezar, te lo ponen muy fácil, fijaos la llamada a la acción que bien está puesta. Bueno, pues imaginaos que voy a poner el email, le doy a empezar y tienes estos 14 días de prueba totalmente gratis, ¿no? Te creas la contraseña que consideres y le pones el nombre a tu tienda, ¿no? Tienda Martín. Imaginaos que este es el nombre. Me dice, bueno, ya existe el nombre, otra tienda con ese nombre. De todas maneras, no te preocupes porque luego puedes vincularla a un dominio propio, por lo tanto no habría problema. Bien, y le damos a crear la tienda. Si queremos guardar la contraseña, la guardamos y, bueno, pues está automáticamente creando la tienda. Fijaos que llevamos menos de un minuto y ya prácticamente la tenemos creada, ¿no? Lo primero, pues tienes que contar un poquito qué es lo que vas a vender. Bueno, pues voy a vender, no estoy vendiendo productos o vendo con diferentes sistemas. Te está preguntando un poco qué sistemas, pues imaginaos que me has trabajado con Magento. ¿Cuál es tu actual ingresos? Pues entre 5.000 y 50.000. Y are you sharing up? Pues, vale, y estás creando esto para un cliente, ¿no? Lo estoy creando para mí mismo. Y empiezas a poner los distintos datos, ¿vale? Le damos a directamente entrar en la tienda. Y ya estamos, ¿no? Nos da la bienvenida ya para todo esto y este sería como el panel de control donde vamos a tener absolutamente todo, ¿no? Aquí en la parte superior derecha vas a tener un acceso pues a información, los foros de comunidad o tus datos personales, ¿no? Concretamente de la cuenta, ¿no? Estamos en el periodo de prueba, recuérdalo, puedes seleccionar aquí de todas maneras un plan si en cualquier momento quieres hacer quieres ampliarlo, ¿no? Los planes de pago, el más barato serían $29 al mes, pasaremos a 79 y 299, ¿no? Pero inicialmente para arrancar te digo que con este plan es más que suficiente, ¿no? Donde tienes prácticamente todo lo que necesitas incluidos y luego aparte, pues sí es cierto que llevarás unos comisiones por transacción, en este caso del 2%. Perfecto, vamos a volver a la home, este es el menú de la izquierda y directamente, como veis, el menú se divide en la zona de pedidos, nuestros productos, nuestros clientes, la analítica, descuentos y aplicaciones que podemos instalar. Esto es lo bueno de Shopify. Tiene un montón de aplicaciones ya desarrolladas, algunas de ellas gratuitas, otras son de pago, que dotan de muchísimas funcionalidades. Podría ser, pues son como los plugins en el caso de WordPress, ¿no? Podríamos decir que es algo muy similar. Y aquí tendríamos la parte de la tienda online y distintos canales de ventas. Como ven, nos permite añadir canales de ventas, porque podemos añadir, por ejemplo, un canal de ventas con Amazon o un canal de ventas con Facebook Messenger. Si quisiésemos ver la tienda directamente, nos vamos a ver y se nos abre una nueva pestaña. Y como veis, esta sería ahora mismo nuestra tienda. Evidentemente, pues esta es la plantilla que hay, no tiene nada puesto, pero fijaos, en muy poquito tiempo la tenemos ya creada. Vamos a volver a la parte donde estamos antes, ¿no? Antes de empezar a configurar la tienda, si veis aquí en la parte de abajo tenemos la parte de Settings, donde aquí podéis configurar distintas cosas relacionadas con vuestra tienda, ¿no? La parte general, por ejemplo, vamos a ir revisando un poco todo, sería el nombre de la tienda por si lo quieres cambiar, tu email o tus diferentes datos, horarios, el tipo de moneda y el tipo de métrica, ¿no? Si tienes kilos o tienes gramos y el sistema métrico o el sistema anglosajón. En la parte de moneda, en este caso vamos a marcar euros, pero si estás vendiendo para otro país podrías seleccionar cualquiera pues, de las otras monedas que aquí
aparecen. Recuerda que siempre tienes que salvar antes de hacer todo esto. Bien, en la segunda parte tenemos la parte de pagos, ¿no? Esta parte puede variar según el país. Os comento, en el caso, bueno, PayPal, fijaos, también dependiendo del país lo podéis tener integrado o no, y tiene distintos proveedores de tarjetas de crédito. Fijaos que hay bastantes, uno de ellos que recomiendan es Stripe, ¿no? Que la verdad es que funciona muy bien, y en el caso de Canadá y Estados Unidos, únicamente de momento estos dos países tienen un sistema de pagos directamente a través de Shopify, que es muy interesante, pero insisto, esto de momento solo está aplicable en Estados Unidos y en Canadá. Amazon Pay o formas de pago alternativas, pues tienes otras opciones, o pagos manuales, ¿no? Pues depósito en el banco, pago en cash, ¿no? En el momento de entrega, y la autorización si la quieres manual o la quieres automática, ¿no? En este caso veis que por defecto aparece manual. Mi recomendación es que lo dejéis manual, sobre todo para poder revisar cada uno de los pagos que están entrando y evitarnos problemas. Bien, nos vamos a ir a la parte de settings. Tenemos checkout para customizar toda la parte de tu carrito de compra, ¿no? Es decir, aquí tienes un montón de opciones. De momento no me voy a detener en cada una de ellas. Aquí tendrías la parte para poner las políticas de devolución, políticas de privacidad, es decir, toda la parte legal que tienes que tener en cuenta a la hora de montar la tienda online. La parte de shipping, también de entrega de tus productos, bien, desde dónde se enviarían y los distintos precios y en función del país. En este caso, fijaos que viene por defecto, tenemos la entrega para productos entre 0 y 5 kilogramos para España a 10 euros, y si fuesen más pesados 20, ¿no? Esto lo podéis editar en cualquier momento, podéis establecer distintas zonas, que es lo bueno, y distintos países. Dependiendo del país, automáticamente la persona, pues si pide desde X país y tiene ciertos costos que ya previamente has negociado con la empresa que te va a hacer el delivery, no toda la entrega, pues le aparecerían directamente. Aquí pones también pues los tamaños estándar de unas cajas, para calcular ratios de los costes, ¿no? En el caso de shipping con ciertas empresas como FedEx o UPS, en este caso necesitaríamos ampliar el plan, y servicios también de dropshipping, ¿no? Bien, volvemos a settings. Tenemos la parte de tasas, ¿no? De impuestos. Igual, esto dependiendo del país, pues tú puedes decidir. En el caso de España es un 21% de IVA para las 52 provincias, pero también sucede en algunos países que en las provincias hay diferentes tasas, como es en el caso de Canadá, que según la provincia varía, y en otras partes del mundo pues no aplicarías a lo mejor en este caso el impuesto, por lo tanto lo dejaríamos a 0. Insisto que esto lo puedes modificar en cualquier momento cuando necesites. Bueno, toda la parte de notificaciones, la parte de archivos, la parte de manejar tus cuentas, permisos y toda la parte de facturación propia de la cuenta de Shopify, y los canales de Sales Manager, ¿no? Que como digo, ahora mismo solo tenemos la tienda online, pero puedes añadir nuevos canales. Inicialmente no te lo recomendaría, ¿vale? Empieza a crear la tienda y cuando empieces a tener un poquito más de movimiento, hazlo, ¿no? Pero sí decirte, especialmente me parece interesante la parte de Messenger, además es totalmente gratuito, como por aquí te permite instalar una tienda online personalizada con la experiencia directamente a través de Facebook mediante un bot que funciona bastante bien. Es un bot automático que lo he estado probando y da muy buenos resultados. En el caso de Amazon también aquí podéis ver es de instalación gratuita, lo que pasa que depende del país donde se puede instalar. Tenemos también para temas de Pinterest y van actualizando, ¿no? Constantemente todas estas funcionalidades. Perfecto. Ahora sí, ahora vamos a crear la tienda, a customizar la tienda. Vámonos a ir a la parte de settings, ¿no? De nuestra tienda online. Bien, aquí tenemos, fijaos, ya nos despliega un menú que serían las plantillas, los posts del blog, las páginas, navegación, dominios y preferencias, ¿no? Puedes subir un template si tú quieres, o puedes utilizar los que tienen ellos, que hay algunos que son gratis y hay otros que son de pago, ¿no? Fijaos, aquí tendríamos este template. Aquí tenemos este template que es el que nos viene por defecto, pero dices, oye, bueno, pues yo quiero visitar otros. Aquí tienes los gratuitos y los de pago. Inicialmente puedes empezar con uno gratuito para ir probando y luego puedes pasar a uno de pago, ¿no? Sí, obviamente hay diferencias en la parte de diseño, ¿no? Los de pago, pues mira, vamos a ver precios, pero depende, pero suelen estar en unos $180 aproximadamente lo que es el template. Entonces, bueno, pues si hay movimiento te puede resultar interesante. Fijaos, mirad, aquí ya vamos teniendo varios. Aquí se nos está mezclando
mezclando los gratuitos, por ejemplo, este es gratuito, este son $160. Bueno, la cuestión es que al final selecciones el que a ti más te interesa, ¿no? Pero fijaos, vamos a ir, por ejemplo, y vamos a pensar que nos puede interesar este primero, ¿no? Jumpstart. Entonces vamos a clicar en él para que veáis cómo funciona, y aquí puedes ver cómo sería la plantilla directamente, todo tipo de documentación, qué es lo que tiene, qué es lo que incluye, las valoraciones de otros usuarios, si es buena, si no es buena la plantilla, y ver una demo, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo verla aquí en una imagen que verla como se vería en pantalla, es importante. Por lo tanto, fijaos, aquí lo podemos ver directamente en pantalla, cómo se vería. Aquí tenemos, veis, un botón para ver un vídeo, esta parte del crowdfunding. Bueno, pues también tienes que buscar aquella que encaje mejor con lo que necesitas, ¿no? Fijaos, aquí tenemos toda esta información. Puedes ver también cómo se vería en dispositivos móviles. Fijaos, aquí lo tienes, de tal manera que te harías muy bien a la idea absolutamente de todo. Imaginaos que decimos, ay, no nos convence esta plantilla. Perfecto, no pasa nada. Nos vamos, ahora nos está diciendo aquí que es de pago. Antes creo que no nos decía nada que era de pago. Pero vámonos a ir a los gratuitos y vamos a buscar otro que nos interese, ¿no? Fijaos, estos son todos los gratuitos, la verdad es que hay bastantes y tengo que decir que son bastante interesantes, ¿eh? No, sobre todo para empezar. Imaginaos que vamos a ir pues mirad, vamos a ir a a Pop, clicamos en él, aparece toda la información, tienes dos estilos incluidos, que es Bone, y Toy, que como veis, pues son distintos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál me gusta? Pues me gusta el primero. Y fijaos que es tan sencillo como decir, vale, quiero instalarlo. Automáticamente el sistema empieza a procesar la instalación de esta plantilla y ya está. Totalmente instalada la plantilla. Ahora estás trabajando sobre y ahora es hora de customizarla, ¿no? De personalizar las distintas partes de la plantilla. Y aquí es donde entraríamos y tenemos la parte derecha, cómo se vería, que está ahora totalmente dicho de alguna manera virgen, ¿no? No hay ningún tipo de información, y en la parte de la izquierda es cada una de las secciones que manejamos. Tenemos también una parte general, de opciones generales, donde puedes cambiar, por ejemplo, los colores. Fijaos que es todo muy detallado, pues del cuerpo, de los fondos, de los bordes, de los enlaces, ¿no? Para alinearlo con los colores corporativos. Lo bueno de este sistema es que, fijaos, sin ningún tipo de conocimiento técnico, de programación, una persona en cuestión de pocos minutos, ¿no? Dependiendo de lo que quieras, pero bueno, imaginaos, en 2-3 horas puedes tener perfectamente configurada una tienda online, ¿no? Podemos cambiar la tipografía si nos interesa también, tamaños de tipografía, añadir el favicon, que es lo que aparece arriba al lado de la URL, el tema de pago, tema de social media, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a irnos a las secciones. Fijaos, en el logo y en el menú decimos, oye, pues ¿dónde es? Y aparece justamente la parte donde sería. Y aquí nos dice, oye, pues vamos a subir una imagen. Y puedes subir alguna de las imágenes. Pues fijaos, tengo aquí una que no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a hacer la prueba para que veáis cómo se sube. Y automáticamente la imagen aparecería como logo. Fijaos, ya lo tenemos ahí totalmente colocado. En cualquier momento puedes cambiarla, editarla o borrarla, ¿no? Y poner otro. Puedes incluso, bueno, pues seleccionar el tamaño y dices, oye, pues yo esto quiero que sea más pequeño porque mi logo no encaja. Y fijaos cómo se hace muy pequeñito y lo podéis ver. O la podemos hacer también más grande, ¿no? Fijaos, y ahí la dejamos más grande. Evidentemente ahora no me estoy fijando en que quede bonito porque esto no sería un logotipo lo que estoy subiendo, no, pero sí para que veáis el funcionamiento. Si queremos añadir bordes también lo podríamos hacer y, ¿vale? Le damos a guardar. Perfecto, esto ya está guardado y nos venimos al menú principal, barra de anuncio en este caso, y en este caso pues sería esta barra donde nos permite, vamos a ver, anunciar algo. Fijaos, aquí justamente, y podemos cambiar el texto. Aquí fijaos que a tiempo real te mostramos las ofertas y lo tenemos absolutamente todo. Puedes quitar el anuncio también si no te interesa, que se muestre solo en la home, incluso poner un link, ¿no? El link puede ser a una colección o a un producto, a una página. Imagínate que quieres destacar algún producto que tienes y lo quieres poner ahí destacado, pues clicarías aquí, seleccionarías el producto o todos los productos. Ahora mismo, como veis, tenemos 0 productos y no podemos hacer absolutamente nada. Y también, al igual, cambiar los colores. Recuerda siempre darle a guardar. Bien, una vez haya guardado, volvemos atrás y el proceso es exactamente lo mismo. Fijaos, vamos al slideshow, que sería aquí, y te permite pues añadir distintas fotografías. Aquí podemos hacer lo mismo, volver a cargar una o seleccionar las de la librería. Como ya he subido una, pues imaginaos que voy a cargar la misma y aparecería directamente
Aquí la tenemos, ¿no? En este caso va a haber dos imágenes, de tal manera que nos dice, oye, ¿cómo quieres que sea el efecto en slide o con un fade? Y cada cuánto tiempo, oye, cada 5, 7, 10 segundos puedes elegir absolutamente todo. Bien, vamos a darle a guardar, exactamente igual. Bien, esto al final, pues lo que sí te digo es que le dediques un poquito de tiempo, ¿no? Hablas sobre tu marca, pues lo mismo, esto sería una parte de texto, donde puedes poner, añadir comentarios, fijaos aquí, exactamente voy cambiando, y a tiempo real, pues ahí se va a ir cambiando todo, puedes poner negritas, incluso poner algún tipo de enlace. Tenemos la parte de productos destacados, fijaos que esto también es muy interesante, donde ponemos las fotos de los productos, el título, el precio y evidentemente cada producto está enlazado a su ficha de producto para que el usuario pueda hacer la compra directa. Todo esto puede variar en función del tipo de plantilla que utilicéis, porque hay plantillas que tienen más funcionalidades que otras. De todas maneras, puedes añadir secciones, fijaos si a lo mejor, o quitarlas o cambiarlas. Imaginaos que esta sección de destacado yo quiero subirla, fijaos cómo se va moviendo y cómo voy viendo cómo queda y la quiero poner debajo de los logos. ¡Paf! Ya está. Simplemente es coger y arrastrar, no tiene más. Si quiero eliminar alguna, igual, imaginaos que quiero eliminar, pues hablar sobre tu marca, la puedo eliminar esta sección y en cualquier momento puedo añadir distintas secciones. Post del blog, listas de colecciones, fijaos, mapas, textos enriquecidos, productos destacados para la newsletter, vídeos o un HTML personalizado porque queréis incluir algo. Y tenemos el pie de página aquí abajo, ¿no? Donde, bueno, pues podemos añadir igual el contenido. Si queremos mostrar que la gente se suscriba a la newsletter o lo queremos quitar porque no queremos que esté ahí. Y cuando esté todo esto, lo que es el diseño de la tienda, podríamos decir que ya estaría hecho. Fijaos, vamos a volver hacia atrás, vamos a ir a la página principal y si quisiésemos ver cómo queda la tienda, fijaos, nos vamos a esta pestañita, se nos abre una ventana nueva y vais a ver la tienda ya directamente, bien, con las cosas que hemos ido haciendo. Vamos a ver. Bien, aquí lo tendríamos absolutamente todo. Como puedes ver ahora, fíjate que la URL es una URL, pues que es lo que habíamos puesto, tiendamartin123.myshopify.com. Evidentemente esto es una URL provisional porque luego lo que tienes que hacer es vincularla con tu dominio real del negocio para que apunte a ese y se vea directamente desde ese dominio, ¿no? Si en la parte del template quieres ir un poquito más allá, fijaos que aquí en la zona de acciones podemos desplegar y nos permite, pues desde descargar este template para tenerlo, editar idiomas o editar el código, ¿no? Si quieres cambiar algo un poquito y tienes conocimientos técnicos, puedes editar directamente desde aquí el código. Fijaos, vamos a seguir con la parte de la tienda, ¿no? Habíamos visto las plantillas, que luego tendremos que volver para hacer cambios. Tenemos la parte de los posts del blog. Si quieres integrar un blog, fíjate, lo podemos hacer directamente. Si tenemos un blog integrado y desde aquí crearíamos los posts. Si le doy a crear un post, pues va a ser un sistema pues bastante sencillo, como puedes ver. Aquí pondríamos el título, tendríamos la zona de contenido con un pequeño editor de texto para poder hacer alineaciones, negritas, etcétera, etcétera. Aquí podríamos dejarlo visible o invisible, poner una imagen destacada, poner el bloque en qué sección estaría, ¿no? En la sección de noticias, otro que creemos. Vamos a tener una lista previa también para una vista previa y poder editar la parte de posicionamiento en buscadores, el SEO, y poner etiquetas, ¿no? Nos vamos a ir a las páginas. Fijaos, en este menú, vamos a dejar la página, no voy a guardar ahora mismo esto, te permite añadir páginas a tu tienda online. Es decir, puedes añadir distintas subpáginas, ¿no? Además de la home. Imaginaos que quiero añadir una página que se llame ¿quiénes somos?, ¿no? Bueno, pues quiénes somos, y aquí puedo poner el texto que quiera, puedo añadir imágenes, puedo añadir vídeos y ir poniendo esa página. Fijaos que cada página va a tener su URL única, podemos editarla y luego vincularla, ¿vale? Esta la voy a dejar guardada por si luego queremos incluirla. Bien, tenemos la parte de navegación. Esto es cómo se van a presentar las distintas páginas dentro de nuestra tienda online. Fijaos, vamos a ir a la navegación y aquí lo podéis ver. Tenemos en una parte, tenemos en el menú, en el pie de página, va a aparecer únicamente la búsqueda. Y en el menú principal vamos a tener la página inicial, home, y el catálogo, pero podemos editarlo en cualquier momento. Yo quiero editar el menú principal, fijaos, y le digo, no, pero es que aquí también quiero quitar algo, quiero editar algo, o quiero añadir otro menú. No, es que yo aquí quiero poner, no sé, me invento, contacto. Y el contacto va a ir a la zona de productos y a todos los productos. Bien, y fijaos, ya lo tendríamos añadido. Le daría a guardar
y ya aparecería directamente en nuestra página web. Todos los cambios que se guardan aparecen a tiempo real en la página web. De hecho, fijaos, vámonos a ir a la página web ahora mismo para que veáis el cambio directamente como aparece, y aquí lo tenemos, fijaos, la pestaña contacto ya está apareciendo aquí directamente linkada. Si clicásemos a ella nos llevaría a la página de productos, que es donde le habíamos dicho que nos llevase en este caso. Bien, en esta navegación al igual puedes mover la posición de cómo quieres colocar absolutamente todo y puedes, bueno, pues llamarle menú principal o ponerle los nombres como a ti te sea más cómodo, ¿no? Vámonos a ir a la parte de dominios, que esta es una parte importantísima. Bien, y aquí te da la opción de comprar un nuevo dominio. Si no tienes dominio y quieres comprar uno nuevo, puedes hacerlo desde aquí o puedes conectarlo con uno que ya tengas, que será lo que más habitualmente suceda, ¿no? Que tengas el dominio comprado. Bien, pues desde aquí le darías a conectar, pondrías el dominio, pues fijaos, vamos a hacer una prueba. Imaginaos que quiero conectar este dominio. Le doy a siguiente y aquí te dice todas las explicaciones. Es decir, es bastante sencillo, te lo automatizan todo. Lo que necesitas es con el proveedor pues enviarle estas instrucciones o darlo a tu departamento técnico, ¿no? Seguir estas instrucciones que cuando le das, fíjate, pues aquí vienen todas, hacia lo que tienen que hacer, como en los DNS, que hay que cambiar unos temas técnicos del dominio, hacia qué IPs debe apuntar, y en un máximo de 24-48 horas estará en tu dominio viéndose tu tienda online creada con Shopify, y cada cambio se reflejará ahí, ¿no? Aquí luego verificarías que todo está correcto y ya estaría. Y luego, por último, tenemos la parte de preferencias, ¿no? En esta parte, aquí pondríamos, desde el punto de vista un poco más de posicionamiento en buscadores, el título de la página inicial y una descripción. El código de Google Analytics, importantísimo para que desde Google Analytics podamos medir absolutamente toda la analítica web de la tienda online. Tan solo tenemos que pegarlo aquí, y podemos aquí también poner el ID del píxel de Facebook de conversión, que es también muy interesante, ¿no? Si mientras estás haciendo la página no quieres que nadie la pueda ver, te permite activar un password, ¿no? De tal manera que son las personas que cuando alguien entre en esa página no la va a ver y le va a pedir un código, y son las personas que quieran hacerlo podrán verlo. En el momento que quieras hacerla pública ya sería únicamente quitar la parte del password, guardarlo y ya lo tendrías disponible. Bien, ahora que tenemos visto toda la parte de la tienda online, vamos a irnos un poco arriba a la parte de productos, por ejemplo, que tendríamos que crear, y aquí es donde empezaríamos a añadir los productos. Si tienes pocos productos y quieres hacerlo a mano, puedes hacerlo. Si por el contrario tienes que subir muchísimos productos, obviamente a mano es una auténtica locura, por lo tanto dispones de una funcionalidad para importar productos de manera masiva a través de un archivo CSV, ¿no? Únicamente. Además, aquí te dije un template, una plantilla CSV de cómo es el formato que ellos requieren, y si tienes cualquier tipo de problemas te dan ayuda. Si os tengo que decir que la ayuda de Shopify es excelente, atiende tanto en español como en inglés, y con una rapidez y una amigabilidad buenísima, ¿no? Os lo puedo decir que utilizo Shopify desde hace mucho tiempo, y bueno, incidencias que he tenido incluso con aplicaciones de terceros, me han puesto en contacto con ellos, se han metido y lo han solucionado todo muy rápido, ¿no? Por lo que la atención al cliente es algo que la verdad es que se agradece mucho. Bien, vamos a crear un producto de manera manual. Fijaos, es sencillo el proceso. Aquí pondríamos el título del producto, ¿vale? Producto 1, la descripción del producto. Igual podemos añadir en las descripciones vídeos, imágenes, todo tipo de formato. Podemos subir más imágenes. Bien, vamos a subir alguna. Voy a coger la misma que estábamos antes utilizando. Bien, únicamente para la prueba. Aquí la tendríamos. Como veis, funciona muy rápido. Lo bueno que tiene es que son unos servidores que cargan muy rápido. El precio, como habíamos dicho en euros, pues en este caso vamos a decir que vale 15 euros. Si quieres cargar las tasas o no en el producto, porque puede que haya productos que por lo que sea estén exentos de tasas, temas pues de códigos de barras, temas de inventario, etcétera, etcétera. Si el producto necesita ser entregado, necesita llevarse físicamente, porque puede que estés vendiendo algunos productos sean digitales y no necesiten cobrarle el coste de envío, ¿no? Por lo tanto, lo demarcarías. Si lo necesitas, aquí marcarías ese producto, qué peso tiene y, bueno, cualquier dato que necesites. Puedes, si tienes a lo mejor algún producto y dices, oye, pues yo estoy vendiendo ropa o cierto que tiene varios colores y varias tallas. Perfecto, con esta opción de variantes puedes añadir múltiples versiones como tallas o colores, ¿no? Entonces aquí, pues añades una variación, le pones la talla, los distintos valores y vas añadiendo, fijaos, distintas, ¿no? Material, como veis, nos da muchas opciones. Cuando lo tenemos, le damos a guardar el producto y este producto ya estaría guardado, de tal manera que
cuando nos fuésemos otra vez de nuevo a productos, aparece ya aquí el producto y todos los que tengamos nos aparecerá. Tenemos más opciones dentro de productos para hacer, bueno, pues manejar el inventario, para tema de colecciones, para tarjetas de regalo, también te lo permite hacer aquí. Tenemos luego la pestaña de clientes, ¿no? Directamente puede que ya tengas clientes y quieras añadirlo a los que tenías, puedes hacerlos igual que hacíamos con los productos, puedes hacer una importación de los clientes masiva, o si quieres añadirlo manual también lo puedes hacer. Pero recuerda, cuando un cliente te compre, automáticamente el cliente va a aparecer aquí. Tenemos otra parte de analíticas que me parece también especialmente interesante, porque al margen de lo que habíamos hablado de Google Analytics, que está muy bien, pero esto te da unos datos pues muy directos, ¿no? En este caso el total de ventas, visitas, el ratio de repetición, total de pedidos, el valor medio de las compras. Bueno, pues como puedes ver, unas métricas muy interesantes con un dashboard, ¿no? Una plantilla ya totalmente montada. Y luego tienes también informes, los cuales pues son informes día a día, informes mensuales, o puedes crearte uno totalmente a medida en función de todas tus necesidades. Fijaos, informes financieros, de adquisición, de comportamiento, de marketing, ¿no? Es decir, es una tienda que por el precio que estás pagando, sobre todo inicialmente, te da unas opciones como casi ninguna, y como puedes ver es muy fácil de manejar, no es solo hacerse con ello, pero en poco tiempo lo tienes, te has hecho con ello totalmente. Tenemos una parte de descuentos, por si queremos aplicar, bueno, pues disparar las ventas, como pone aquí, ¿no? A ciertos clientes y crear un determinado descuento, lo podríamos crear también. Bueno, pues el código de descuento, las opciones, bueno, aquí tienes absolutamente todo. Y esta es la parte de aplicaciones que te comentaba, que es especialmente interesante, porque hay muchísimas aplicaciones, muchas de ellas gratis, para muchísimas cosas, ¿no? Fijaos que tienen el App Store, voy a visitarlo, fijaos, vamos a irnos aquí, quiero que instalemos algo para que veáis lo sencillo que resulta hacer la instalación. Hay muchísimas, como te digo, y para buscarlas, pues puedes buscarlas por categorías, pues tienes para fuente de producto, marketing, ventas, social media, entregas, inventario, servicio al cliente, cuentas, herramientas, reporting o canales de ventas, ¿no? Puedes seleccionar también si quieres que sea gratuita o de pago, popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaos, vamos a ver algunas, bueno, aquí nos dicen las nuevas, algunas destacadas de marketing, aquí tenemos para temas de cupones. Si nos vamos, por ejemplo, a la categoría marketing, vamos a hacer la prueba. Pues bueno, aquí tenemos distintas opciones para hacer de marketing. Fijaos que el precio de muchas de ellas, ahí en este caso son 0, pero no suelen ser precios elevados, entre 5 y 10 euros al mes por utilizar determinada. Entonces, bueno, hay muchísimas, sobre todo al principio, hazte con ellas, ve que existe, porque hay muchos que son para temas de SEO, que te van a ayudar a toda la parte de SEO, para integraciones con Facebook, integraciones con herramientas como MailChimp, ¿no? Como ves, hay muchísimas y están todas valoradas. Para instalarla es muy sencillo, imaginaos que queremos instalar esta directamente, digo, oye, pues esta de poner pop-ups totalmente automáticos cuando alguien salga de nuestra tienda online, para intentar evitar perderle. Tenemos aquí un vídeo para ver toda la información. Tenemos capturas, fijaos, un montón de información por cada una de las aplicaciones. Y la instalación, muy sencilla, aquí donde pone Get, le vamos a dar a conseguir y vais a ver que en cuestión de segundos tenemos la aplicación instalada. Bien, aquí nos pide el tema de permisos, ¿no? Lo que va a poder ser, decimos que sí, que queremos instalar la app y automáticamente la app ya vas a ver que quedaría instalada. Bien, fijaos, pues ya tenemos en este caso la aplicación instalada, en este caso que era Privy, desde donde podríamos manejar todo, ¿no? Pues por ejemplo poner una nueva campaña que queremos crear, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando vayamos a la pestaña de aplicaciones, pues fijaos, aquí nos van a ir apareciendo todas las que tenemos instaladas, en este caso Privy, que es la que acabamos de instalar, la podéis ver que aparece como instalada, podemos buscar más. Si en algún momento hay alguna que ya no nos utiliza, no la utilizamos o no nos ha gustado cuando la hemos instalado, directamente le damos a desinstalar, si quieres decir el por qué lo vas a desinstalar, si no, desinstalar y automáticamente se desinstala. Bien, ya lo tendríamos todo. Bien, pues como puedes ver es una herramienta más que recomendable para empezar una tienda online con un coste muy asumible, con grandes características, fácil de manejar, que cargue rápido, no necesitas pagar servidor aparte ni absolutamente nada y te permite integrarlo con tu dominio. Pues como te decía, soy cliente de ellos desde hace tiempo y siempre me gusta recomendar aquello que creo que es bueno.
Como has podido ver, en poco más de 25 minutos tenemos la tienda creada. Lo que sí te recomendaría antes de crear la tienda definitiva es que dediques un tiempo, ¿no?, a crear una tienda falsa, ¿no?, para poder practicar y hacerte con la herramienta, ya que ofrecen 14 días de prueba gratis. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas empezar ahora mismo a crearla. Vale, perfecto, pero el tema que me comentabais que me comentabas un poco que os habían asignado presupuesto pero para temas de patrocinios, buscar branding o qué es lo que... Eso sería un poco hablarlo y hacerlo un poco quizá más a medida en toda esa parte. El público está más afianzado, es un poco el target que llevo, viene gente, pues fíjate, vino un empresario de Marruecos, me llamó la atención, vino solo para el evento el tipo. Y entonces al final es gente más tomadores de decisión. Incluso si quieres que te envíe las estadísticas de Twitter de este evento, las impresiones y todo eso, te lo paso ahora en un link por aquí porque ha sido bastante potente, más de 12 millones de impresiones, etcétera, entonces al final los resultados han sido buenos. Este negocio está, porque al final también todo eso tiene que tener una estrategia detrás, es decir, al final llevar las redes porque sí, si no hay una estrategia detrás, pues pocos resultados va a dar, ¿no? Entonces tiene una estrategia detrás, está lanzado. Mi pregunta aquí es, ¿qué presupuesto publicitario tiene? Porque realmente a pesar de que tengan muchos seguidores, pero al final para poner un producto en el mercado, si no está sus cuentas no están en eso, al final es publicidad. Entonces esta es una pregunta que hago siempre para saber un poco también los recursos que tiene y la viabilidad del proyecto. Sí, porque creo que es importante sobre todo más que nada para aconsejarle y no llevarla a engaños, realmente, porque muchas veces nos dicen proyectos y nos dicen, mira, es que tengo 100, 200 euros de presupuesto al mes de algo que parte de cero. Entonces yo soy muy sincero, digo, con ese presupuesto poco vas a hacer, porque además una cosa es el presupuesto publicitario, pero otro que te tienes que invertir en, pues, contratar a alguien que te lo lleve, etcétera. Entonces al final es importante que primero haga un plan financiero en esta parte y a lo mejor es decir, a lo mejor no es ahora el momento, hay que esperar 6 o 8 meses, no pasa nada, pero sí sobre todo que no se lleve a error y lance las cosas de una manera un poco mediocre, en el sentido de con pocos recursos y una buena idea se quede a medias por eso. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe del mismo, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag tienda online Shopify si conocías esta herramienta, si la has probado, qué te parece, qué opinión te merece. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, por lo que si quieres participar, deja ahora mismo tu comentario.